Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Málaga en un acto que hoy vamos a hablar de la universidad, en esta serie sobre historia, documentos y sociedad en la transición española que la Universidad de Málaga organiza en colaboración con la Delegación de Cultura y con el Archivo Municipal. Esta tarde además tenemos el lujo de tener por primera vez en su cargo, no como persona humana, sino en su cargo a la nueva delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, a la cual quiero agradecer su presencia y decirle que esta es su casa, que estamos muy honrados con su presencia, y a la primera que le voy a dar la palabra antes de comenzar la mesa redonda. Así que cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. El placer es mío. Mil gracias porque para mí es un honor poder compartir esta tarde con todos ustedes en un acto pues tan señalado para la delegación. Quería agradecerte, como te he dicho, pues que el rectorado acoja actividades del ciclo Historia, Sociedad y Documentos en esta magnífica sede. He tenido oportunidad de ver algunos de los documentos que hay expuestos hoy que me dicen que van rotando a lo largo del ciclo de ponencias que se desarrollan. Para nosotros siempre es un placer compartir con la Universidad de Málaga distintas actividades, en este caso la que hoy compartimos esta tarde, y estoy segura que lo seguiremos haciendo por mucho tiempo más. El ciclo Historia, Sociedad y Documentos pudiera tener una continuidad, por supuesto, si ambas instituciones lo consideramos conveniente y, por tanto, estamos contribuyendo a difundir la unión básica de los tres conceptos. En cualquier caso, el ciclo durante este curso académico está dedicado, como muchos de los presentes conocen, que no es mi caso, que soy seguramente la más nueva de aquí, a dos temas relacionados entre sí que se han ido evocando a lo largo del mismo, 1968 y la transición española. Me consta, porque así las personas que integran el archivo pues lo viven y adquieren sus compromisos con respecto a este ciclo. Las cuestiones jurídicas y todo ello abordado por especialistas que además fueron protagonistas de un periodo amplio, complejo y fundamental de la historia reciente de España. Hoy van a analizar los ponentes, a los que además aprovecho para saludar, que no lo he hecho al inicio de mi intervención, el papel jugado por la universidad y por los universitarios en este tiempo. Y en esta ocasión, pues con una magnífica coordinación que es la tuya, y por eso te lo agradezco nuevamente. Como delegada de Cultura y Patrimonio Documental no puedo olvidar el importante y fundamental rol que los archivos y los documentos conservados en los mismos han jugado y juegan para el conocimiento de los hechos, para indagar lo ocurrido y para investigar de forma científica, evitando así especulaciones carentes de rigor. Por eso este ciclo menciona los documentos, los instrumentos que, una vez alcanzados los objetivos para los que fueron elaborados, una orden, una sanción, una sentencia o un programa de un concierto, alcanzan el valor informativo que permite anclar el pasado en el presente, como bien conocen tanto los historiadores como los juristas y quienes se dedican al derecho. La actividad que hoy nos congrega es un ejemplo de la colaboración entre instituciones y administraciones públicas. Yo confío en que este tipo de trabajo conjunto entre la Universidad de Málaga y la delegación pues tenga, como te he comentado, continuidad en el tiempo. En este sentido, para el periodo histórico que este presente ciclo aborda, no cabe duda de que el Archivo Histórico Provincial de Málaga es una institución clave para ello, debido a la variedad y cantidad de los fondos documentales que custodia, que son procedentes principalmente, como todos ustedes saben, del Gobierno civil y de los órganos jurisdiccionales. Por ello, como siempre, como ha venido siendo en estos últimos tiempos, nosotros siempre estaremos a su disposición para entablar aquellos caminos que sean buenos y clarificadores para todos. Así que, sin más, muchísimas gracias. Bueno, gracias por tus palabras, Carmen. El compromiso es seguir trabajando juntos. Yo creo que tenemos mucho recorrido por delante. Y sobre la coordinación, yo lo único que espero es no desmontar o no estropear en la intervención de tres personas que tenemos aquí,
que son personas de raza, personas con contenido. En primer lugar, tenemos la suerte de contar con el actual presidente del Consejo Social, además, que es un honor para la universidad, Juan de Dios Mellado, que, como saben ustedes, es un periodista que ha vivido especialmente y además es un estudioso durante el periodo de la transición. Contamos también con Manuel Arias, que es un profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, un politólogo con muchos fundamentos, muy temido además en sus debates, y quiero agradecerle además el que haya estado, el que quiera participar hoy, y a un catedrático de Historia Medieval, aunque la transición todavía no es historia medieval, pero sí es una persona que, aparte de su formación histórica, es alguien que sí ha vivido la transición, que ha sido muy activo y que además puede aportar bastante información al tema. Miren, hoy vamos a hablar sobre el papel de la universidad en la transición española. Para que se hagan ustedes una idea, actualmente en España hay 52 universidades públicas y 32 universidades privadas. La última universidad que se creó antes de la Guerra Civil fue en 1915, que era la Universidad de Murcia. Y cuando estalla el conflicto, en España hay 11 universidades. Durante la posguerra, el régimen franquista desmocha las universidades, hace una purga importantísima en el profesorado, una purga ideológica, y además aprovecho para decir que hace que España pierda el tren de la modernidad y la escuela de Cajal, la escuela de los grandes pensadores, la escuela de los grandes ingenieros, desaparecen absolutamente y entramos en un yermo absoluto de la cultura española. Sin embargo, a partir del año 68, el propio régimen empieza a crear universidades. Y entre el año 68 y el año 72, que es precisamente el año de creación de esta universidad, el régimen franquista crea 11 universidades nuevas, o 10 universidades nuevas, perdón. Por lo tanto, hay una curiosa paradoja en el cual el crecimiento universitario, probablemente por sentidos que alguno de los ponentes nos podrá explicar, se decide que es necesaria la aparición de universidades en el país, a pesar de lo que las universidades iban representando como ámbitos de libertad, de crítica, de pensamiento y de cultura, ámbitos que en la posguerra habían sido erradicados y controlados precisamente por el miedo de un régimen, el miedo de cualquier dictadura al que alguien piense y sobre todo el peligro de que piense lo contrario de lo que se piensa. Por lo tanto, en este entorno, en este ambiente en el cual aparecen universidades nuevas y desde luego aparece un espíritu diferente en la forma de trabajar, en la forma de analizar la cultura y de entender la cultura y el conocimiento, se va creando un caldo de cultivo en el cual, bueno, en este periodo de la transición, ahora tan criticado y con el cual a veces no sabemos qué quedarnos, si fue tan bueno o si fue tan malo, pues las universidades y sobre todo los universitarios, los profesores universitarios y los estudiantes empiezan a crear un caldo de cultivo que al final nos ha llevado a una serie de consecuencias que es las que intentamos analizar en esta mesa. Quizás aquí lo que podríamos plantearnos, por darle un guión a esta mesa, es qué hizo la universidad durante ese periodo, para qué sirvió, qué consecuencias tuvo la transición en las universidades y nuestro modelo universitario, qué lleva todavía de la transición y cuáles son las herramientas que todavía hacen que las estructuras universitarias funcionen de una manera y, desde luego, saber también en qué nos hemos convertido las universidades, si esas universidades que participamos en la democracia, que tenemos una estructura, al final somos universidades que vamos a seguir participando, vamos a seguir utilizando un cambio o no, o nos vamos a transformar en una situación o en una rémora para que las cosas funcionen y, sobre todo, yo creo que la consecuencia de la discusión de hoy, aparte de que analicemos, bueno, los especialistas analicen con tranquilidad la transición, es qué es lo que tenemos que hacer en las universidades públicas. Y ustedes me van a perdonar porque no quiero ser muy repetitivo, pero yo solo hablo de universidades públicas, porque las universidades privadas, lógicamente, tienen otras características muy diferentes, características ideológicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las universidades públicas para seguir trabajando y para seguir contribuyendo a que este país sea mejor, sea más libre, sea más democrático y, por lo tanto, sobre todo, estemos atentos a determinadas situaciones extrañas que aparecen en los últimos tiempos? Así que yo
Le voy a dar la palabra, en primer lugar, a Juan de Dios Mellado, el presidente del Consejo Social. Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación aproximadamente de 10 minutos y luego abriremos un debate para hacer que todos los que están ustedes aquí puedan participar de forma activa. Juan de Dios, cuando quieras. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Esther Luces por el trabajo hecho, que yo me he quedado sorprendido cuando he visto que ya en el año 1963 en Málaga había quien pedía un centro universitario. Estábamos hablando del año 1963. Y a María José por este ciclo que nos ha hecho profundizar en algunos aspectos de la sociedad civil española, que fue fundamental para tener lo que hoy tenemos. Yo le voy a pedir a ustedes que hagan un ejercicio de imaginación, yo diría que muy poderosa. José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga, cuando llegaba a su despacho, allá por el año 1975, con Franco dando los últimos coletazos, lo primero que hacía era llamar al comisario jefe de Málaga, Paco Durán, para saber cuántos estudiantes habían sido detenidos aquella noche. Era su gran preocupación, porque conocía de torturas y de la presión psicológica hacia los estudiantes. Realmente, quien hacía estas llamadas todos los días era Fabián Estapé, rector de la Universidad de Barcelona, y era, y según afirma en sus memorias, uno de los aspectos más desagradables del trabajo que como rector tenía. Otros rectores ni siquiera se interesaban por ello, ni lo hacían. Yo conocí al rector de Madrid, Botella Llucia, adicto al régimen, que celebraba con alegría cuando le ponían la relación de detenciones que se habían producido aquella noche. Esta introducción me permite llegar a lo que quiero exponer a ustedes, y es que durante el franquismo y más tarde con la transición, la universidad se convirtió en referente de lucha contra la dictadura. Tuvo un papel fundamental desde 1956, que es cuando se produce el primer hecho significativo para ir minando la estructura monolítica del régimen franquista. La universidad, digo, es parte esencial de la historia democrática de España y desde el llamado tardofranquismo tuvo protagonismo especial en la lucha por democratizar este país y una sensibilidad demostrada para estar preparados para el cambio que se avecinaba. Discrepo de algunos historiadores y analistas cuando ponen en duda la función de liderazgo intelectual y moral que ejerció y tuvo la universidad. La universidad, en aquellos años que yo viví muy intensamente en Madrid y Barcelona, contribuyó a la normalidad democrática y a la regeneración de la vida cultural, social, económica y política. Hay trabajos de los profesores Alejandro Martínez Díez y de Celia Prados García que así lo acreditan. La Facultad de Derecho de Sevilla y Granada tuvieron un peso específico muy contundente en esta regeneración y de la sevillana, por ejemplo, salieron los lobeznos del socialismo español que en 1982 llegarían a la Moncloa, llegarían al gobierno. Y me van a permitir, por haberlo vivido en primera persona, recordar momentos claves en la lucha por democratizar la sociedad española y, por tanto, a la propia universidad. Antes, el rector ha definido muy bien cómo era la universidad de aquellos años. Era una universidad clasista, donde solamente tenían acceso a aquellos hijos de funcionarios, hijos de militares de alto rango, de quien tenía dinero para poder acceder a la universidad, de la burguesía, y la mayoría de los estudiantes que querían ir a la universidad no podían hacerlo.
Eso ya empezó a notarse en el año 1965 en el campus de la Universidad de Madrid, que se produce la Marcha por la Paz. Marcha que presidían los profesores Aranguren, García Calvo, Montero Díaz y Aguilar Navarro, con adhesión desde la Universidad de Salamanca de Tierno Galván. La marcha fue abortada con enorme dureza, sin contemplaciones. Yo todavía recuerdo la primera vez que los botijos, es decir, los que expulsaban agua a presión de una fuerza tremenda, y además agua tintada para que a los que nos caía el agua pudiéramos luego ser detectados que habíamos estado en la manifestación. Aquello fue tremendo, fue duro, yo lo tengo en la cabeza delante de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y yendo pacíficamente al rectorado para entregar un manifiesto firmado por los profesores y por algunos de los delegados de la Facultad de Políticas, Ciencia Política, donde yo estudié, de Filosofía y Letras y Derecho, la represión fue tremenda. Yo nunca había vivido semejante situación. Y ver a unos profesores como Aranguren, Agustín García Calvo con sus grandes mostachos, Montero Díaz y Aguilar Navarro, un poco más mayor, aquello se me quedó grabado en mi vida profesional. No se pudo llegar, obviamente, al rectorado a entregar el manifiesto. Fueron expulsados estos profesores y algunos de los que estábamos y que tenemos ciertas responsabilidades políticas fuimos expedientados y expulsados durante un tiempo de la universidad. Y algunos otros terminamos, como no podía ser de otra manera, en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente está la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un año más tarde, en marzo de 1966, unas 500 personas, entre universitarios, intelectuales y periodistas, nos dimos cita en el convento de los Capuchinos de Sarriá, en Las Salesas, en una asamblea permanente que duró 2 días, porque no nos dejaban salir del convento, que estaba totalmente acordonado. Allí se creó y se dio forma al Sindicato Democrático de Estudiantes. La represión, y doy fe, fue feroz. Y recuerdo la presencia y activa participación de personas que luego a mí me marcarían de alguna manera, como Manuel Jiménez de Parga, Salvador Espriu, José Agustín Goitisolo, Ernest Llull, del que me consideré un gran amigo, Xavier Forch y Jordi Soler Turà, la Brigada Político-Social, que era la guardia pretoriana del régimen franquista, y el Tribunal de Orden Público se pusieron las botas. Muchos profesores fueron expulsados de la universidad. Realmente digo esto y cuento esto porque a veces se olvida de dónde venimos, dónde estábamos, cómo se luchaba y se conseguía avanzar paso a paso para abrir la situación monolítica que imperaba en la universidad, porque, he de decirlo, y lo digo con pesar y con dolor, las autoridades académicas entonces, todas ellas nombradas por el régimen, basta recordar que el artículo 38 de la Ley de Ordenación Universitaria del 43 decía que el rector era nombrado por el gobierno y que el rector era la máxima autoridad de la universidad. Asimismo, decano y director de departamento, bueno, de los pocos departamentos que había entonces, ejercían un control, no solamente académico, sino también un control político feroz. Aquellos que no entraban en su... pues realmente lo pasaban mal y eran expedientados. En enero del 68, antes del Mayo francés, la Universidad de Madrid y las de Valencia y Barcelona estallan con una virulencia desconocida, con cierre de facultades, pérdida de matrícula y de exámenes. Las estructuras clandestinas afloran y el Frente de Liberación Popular Felipe
empieza a tener un protagonismo que ya lo tenía anteriormente, pero es aquí cuando realmente se hace notar y sentir el Felipe, que es una organización que, aunque luego el Partido Comunista se la apropió, realmente tiene su origen en las Juventudes Obreras Católicas, en la Hermandad Obrera, la OAC de Acción Católica. Es decir, eran cristianos por el marxismo, es decir, como luego murió, y ustedes recordarán la muerte de Enrique Ruano. Enrique Ruano era un militante del Felipe que procedía del cristianismo de base, cristianismo marxista. Surgió también la Asociación Socialdemócrata Universitaria, ASDU, que claramente se consideraron en la lucha contra el franquismo y en un intento de mover las estructuras monolíticas de la universidad. A estos grupos ya se suman los trotskos, es decir, era impresionante ver cómo se movían los trotskistas en la universidad, los maoístas, con la joven Guardia Roja, que, como decíamos nosotros, y yo lo escribía en la revista de la que era director, era como la pata negra de los movimientos de izquierda radical. Estaban los anarquistas, la Liga Revolucionaria Comunista, LCR, de Jaume Pastor, el Partido Comunista, obviamente, y movimientos comunistas de todo tipo. Bueno, aquello era... Yo recuerdo que cuando en la revista nos reuníamos para intentar descifrar las siglas, lo pasábamos mal. Y recuerdo además que un policía que a veces preguntaba qué significa... No, es decir, era tal el cúmulo de siglas que era difícil. Pero a la contra, la extrema derecha hizo una aparición verdaderamente impresionante. Yo tuve, no digo la suerte, sino la desgracia de conocerlos muy directamente por mi función como periodista. Confieso que cuando yo vi por primera vez los puños de acero, estos que se ponían unas manoplas y unos guanteletes, yo la verdad es que me asusté. Ahí estaba Defensa Universitaria, estaba Fuerza Nueva, los guerrilleros de Cristo Rey y falangistas de viejo cuño y renovados fascistas campando por su respeto y teniendo el declarado apoyo de la brigada político-social. Fueron años enormemente complicados porque algunos de nosotros llegamos a conocer algunos policías de triste recuerdo, como Billy el Niño, como Roberto Conesa, como otros policías que realmente, bueno, pues nada más escuchar su nombre se le eriza a uno la piel. Quiero terminar con un recuerdo importante y que no se le tiene y no se le ha hecho justicia debidamente, que era el movimiento de los PNNs, de los profesores no numerarios. Fueron de capital importancia para la transformación de la universidad. Fueron los que marcaron la agenda en la lucha cuando Franco ya agonizaba y los primeros años de la incipiente democracia. Los PNNs reivindican autonomía y derechos laborales, democráticos y sindicales, cuyas reivindicaciones toman cuerpo en el Congreso que se celebra en Granada, que yo tuve suerte de estar, imponiendo un modelo de universidad distinto al imperante. Es el fracaso de la ley de Villar-Palasí y modelo heredado de la férrea tradición centralista del Estado español. Contra lo que se cree no fue un movimiento corporativista, porque llevaba en sus genes el cambio global de la universidad y de la sociedad para alcanzar una democracia real, donde el Partido Comunista estaba muy introducido en este movimiento. Tuvo dos fases, la primera fue ofensiva, iba del 68 al 77, con la democracia en sus primeras elecciones, pero que antes, en los cursos 74, 75, 76 y 77, hay miles de profesores que se declararon en huelga interminable y que pusieron los gobiernos de entonces contra las cuerdas. Yo quiero recordar
algunos del movimiento de los PNN que yo conocí personalmente. Ahí estaba Narcís Serra, Pérez Rubalcaba, Ernest Lluch, Javier Solana, Carlos Sochaga y otros que estuvieron en el gobierno de Felipe González. Pero si en la oposición estaban a favor de las reivindicaciones que los PNN hacían, cuando llegan al gobierno enterraron el hacha de guerra y de lo que habían prometido nada se pudo saber. Termino, rector, recordando a una persona que yo tuve la suerte de conocer personalmente y que murió muy cerca de donde yo trabajaba, Enrique Ruano. Fue en el año 69, fue asesinado por unos 3 policías que lo tiraron de un 7º piso, como luego se demostró, y fruto de ello ocurrieron 2 cosas. 1, estado de excepción en España, de enero a marzo del 69. 2, se demostró la incapacidad manifiesta de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información, para entender lo que estaba pasando en el país, con sus adláteres, Manuel Jiménez Quiles, que era el secretario de Información del Ministerio, y la colaboración de un director de un periódico, y lo voy a decir, Torcuato Luca de Tena, que se prestó a lo que hoy llamamos fake news. Termino ya, que así como antes he sido muy duro con el tema de la policía, la brigada político-social, fundamentalmente, decir que yo en mi profesión, en Madrid y aquí, me encontré policías que ya entonces, jugándose el tipo, jugándose más de lo que uno puede pensar, eran capaces de ir por senderos de la democracia y que creían en la libertad y en la democracia. Alguno de ellos está aquí presente. Muchas gracias y bueno, y perdón si me he extendido un poco en mis palabras. Muchas gracias por ese breve resumen de las muchas cosas que ocurrieron en la universidad y de los cambios que fueron apareciendo. Y ahora le voy a dar la palabra a Ángel Galán, catedrático de Historia Medieval. La transición todavía no es medieval, como he dicho antes, pero vamos a ello, ¿no? Cuando quieras. Muchas gracias, señor rector. Yo debo empezar necesariamente dándole las gracias a María José de la Torre y a Esther Cruces por su amable invitación, a la que no supe resistirme, ¿no? Pero yo he de confesarles que no sé qué hago muy bien aquí. Esto me pasa cada vez más últimamente en la universidad, ¿no? Piénsenlo ustedes. El rector ha dicho, claro, que el rector es un optimista impertinente e impenitente, ambas cosas, con lo cual no es muy de fiar, ¿no? Que tengo, no sé, sabe qué cosa sólida que decir. ¿Qué tiene que decir un tipo que entró en la universidad en el año 75 y que en el año 81 impartió sus primeras clases? Llevo, por tanto, 43 años en la institución. Si alguno de nosotros es producto de la transición, Esther, que es condiscípula en todos los sentidos de la palabra, ¿no? O María Luisa Gómez Moreno. Si alguno de nosotros es producto de la transición, somos esa generación. Porque a diferencia de lo que decía Juan de Dios Mellado, con el que es un verdadero placer compartir mesa, nosotros no estábamos en la pretransición. Fíjense ustedes que él ha empezado de una manera que muchos historiadores compartirían, ¿no? Con la expulsión de las cátedras universitarias de intelectuales tan dispares como Santiago Montero Díaz o Agustín García Calvo. Tierno, Aranguren, aquello era, y entraron. Así que lo que tendríamos que preguntarnos en primer lugar es por qué estamos aquí. Y estamos aquí porque lo necesitamos. Yo creo que este ciclo tiene un problema, ¿no? Y es que no ha tenido el suficiente eco en el sentido en que de verdad se merece. La transición hoy es o el repudio o la apropiación, o el régimen del 78 o el patriotismo constitucional. Yo he de confesar que hay términos que no termino de entender, ¿no? Sé muy bien cuál es la intención ideológica o de intereses que pueden subyacer en uno o en otro, ¿no? Pero no lo entiendo, ni como historiador ni como ciudadano racional. Y eso tiene que ver con algo que pasa inmediatamente en la tradición, que pasa inmediatamente o pasa de manera simultánea al proceso que nosotros llamamos convencionalmente transición española. Cada generación tiene la memoria que le presta los rasgos identitarios. La nuestra era de nuestros padres,
la nuestra y la de todos nuestros mayores, era la guerra civil. Y no cualquier guerra civil, era la guerra civil pasada por el duro tamiz de la posguerra franquista. Y Juan de Dios Mellado de esto sabe mucho más que yo, porque lo sufrió en buena medida. Así que cuando nosotros afrontamos la esperanza de cambio democrático, que era el único elemento, no digo universal, pero sí mayoritario en la sociedad española, en las postrimerías del franquismo, mayoritario, insisto, no universal, ¿no? Cuando la afrontamos sin saber muy bien qué queríamos o de qué estábamos hablando. Y ahí, inmediatamente, nos ponemos, y si yo adopto esta cosa de la apropiación, parece que la transición fue una partida de dominó interminable entre Manuel Fraga y Santiago Carrillo, y no funciona así. La transición fue un proceso terriblemente conflictivo, como lo son las sociedades humanas, por otra parte. Y parece igualmente que los universitarios estábamos en el centro de la transición, y yo también sospecho que no fue así del todo. Es decir, si uno le echa un vistazo a esa sociedad, en lo único que estábamos los universitarios en el centro es que la demanda creciente de educación superior, de educación en su conjunto, había, decía el profesor Narváez antes, había puesto a la creación de universidades como espacios de libertad cada vez más amplios, ¿no? Y como la transición en buena medida va a estar protagonizada, no protagonizada con la modestia de un estudiante que era estudiante de primero en el 75. Yo he cumplido el ciclo completo, entre fichado, fui detenido, en fin. Pero como no tengo mentalidad de héroe, ni me parece a mí que luego fuese, no voy a contar batallitas de esta naturaleza, ¿no? Pero como la transición fue protagonizada en buena medida, ¿no?, por universitarios, y se creó, y de eso me gustaría hablar ahora, ¿no?, una extraña relación entre poder político y universidades autónomas, como funcionó así, los universitarios, al mismo tiempo que la sociedad española generaba ese mito a veces excesivamente edulcorado, ¿no?, en torno al proceso de la transición, los universitarios generamos una imagen de nosotros mismos terriblemente generosa. Parece que Franco no pudo irse sin nosotros, pero Franco se murió en la cama. Esto es una evidencia. El efecto que tiene, sin embargo, no es que, no, en mi opinión al menos, no es que los universitarios de esa época, cuando contamos batallitas de abuelete, pues nos jaleemos los unos a los otros diciendo cómo escondíamos la propaganda ilegal o cuál era nuestro nombre de guerra en algunas de las 37 formaciones comunistas que se presentaron a las elecciones del año 77, ilegalmente todas menos el Partido Comunista de España, ¿no? Las demás eran todas ilegales, ¿no? No sirvió para eso, sirvió fundamentalmente para que de todas las instituciones del Estado la universidad fuera la única que no tuviera mácula aparente en el nuevo régimen democrático. Si ustedes se lo piensan bien, el ejército tenía que cargar con un duro pasado golpista, la justicia tenía que cargar, con independencia de que hubiese jueces de todo tipo, pero tenía que cargar con el hecho de haber legitimado y legitimar, ¿no?, una terrible represión que en el 74 y en el 75 no era ni siquiera parecida a esa que nos ha descrito Juan de Dios Mellado de los años 60, era terriblemente más dura. La Administración General del Estado tenía que cargar con la ineficacia, el enchufismo, pero parece que la universidad no. Aquí éramos todos puros, ¿no? En realidad esto ha venido durando casi hasta que han estallado los escándalos de la Rey Juan Carlos, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo nos han hecho un favor. Digo un favor para que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos, ¿no? Pues en ese estado de gracia hay dos partes. Una que es perfectamente real. La transición no hubiese adquirido los caracteres, digamos, de articulación política que tuvo sin el esfuerzo de los universitarios. De unos universitarios, insisto, que mayoritariamente, esta vez sí casi universalmente, querían la democracia. Una democracia que entendíamos de manera tan distinta casi como ahora, ¿no? Pero todos queríamos la democracia. Así que se ha escrito mucho, pero todavía se escribirá mucho para el impulso, yo diría, en términos de sinergias con el resto de la sociedad que eso tuvo, aunque el grueso de la represión en ese posfranquismo recayera sobre las espaldas de los obreros, el grueso de la crisis que motiva
la subida infinita y el desplome de un modelo energético en Occidente del 73 no recayera sobre los universitarios, que mayoritariamente, yo sí, pero bueno, éramos muy pocos, no eran hijos de obreros, etcétera, etcétera. Pero es cierto que fue un papel muy activo. Ahora bien, ¿qué le hizo la transición a la universidad? Si ustedes piensan en esto, la universidad es una cosa que estaba por hacer. Decía el profesor Narváez, había 11 universidades después de la guerra, pero la mayor parte del sistema público universitario se crea entre el año 72, 73, ¿no?, y el 80. Ha habido alguna creación de universidades públicas posterior, pero más o menos en esa franja completamos casi para siempre el mapa de las universidades públicas, no el mapa de las universidades privadas. Y esas universidades, además, cargan con una docencia que está en manos de profesores que, con independencia de su cualificación y con independencia de modelos de contratación que se parecían muchísimo, no, que se parecían mucho, no, que eran los de la vieja universidad franquista, es decir, que había muchísima designación, no digo por la gracia de Dios, pero sí por la gracia de quien tocara en cada momento, eran profesores con contratos francamente inestables. Cuando los rectores estaban protestando, con mucha razón, en torno a la precariedad, ¿no?, del empleo en la Universidad Española, nosotros no hemos superado nunca el 50% de profesores no permanentes, ni en lo peor de la crisis. Las universidades públicas, por lo menos, ¿no?, han hecho un esfuerzo brutal, esto ha sido un desastre, y decían ellos, estamos volviendo a los penenes. No, no estamos volviendo a los penenes. La solución del penenato era todavía más dura. En el año 77, sí, es que me he apuntado la cifra porque esta es la única que he buscado, el resto he tirado de mi memoria, sí, en el 78. En el 78 había 32.000 profesores de universidad en España, ¿no? Y el 81% eran profesores, esos penenes, y los penenes se les renovaba el contrato de año en año. Y esto tiene dos efectos, uno positivo y uno negativo. El efecto positivo que tiene es que los penenes se convierten en un gigantesco motor para la democratización de la universidad. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un modelo de cátedra universitaria que viene de Centro Europa, que se concreta por primera vez, esto sí me lo hace muy bien, en 1911, y al que el franquismo en el año 43 a los catedráticos lo hace a la vez. Jefes económicos, comisarios políticos, jefes administrativos y jerarcas académicos. Estoy terminando. Voy a ser muy breve, aunque llevo 10 minutos. Justo. Pues entonces, 2 de cortesía. 2 de cortesía porque me gustaría insistir con esto, ¿no? Este es el efecto negativo. El positivo, el efecto positivo. El negativo es que esos universitarios que distaban muchísimo, ¿no?, de cualquier cosa que se pareciese la evaluación, querían, en el fondo, reproducir el mismo modelo por el cual sus maestros, algunos de ellos muy ilustres, habían accedido al poder académico. Les voy a contar una sola anécdota porque el grueso me lo voy a dejar para la discusión, porque yo he venido aquí a discutir, no he venido a... Entonces no tiene sentido, ¿no? No es una mesa de debate, porque tiene que ver con el sistema de ciencia, pero les voy a contar una anécdota. Yo apoyé e incluso hice piquetes para impedir que los profesores, a los que nosotros llamábamos fascistas con una alegría terrible, claro, eran bastante conservadores, pero en honor a la verdad no todos ellos se merecían tamaño apelativo, ¿no? Yo apoyé todas las huelgas de penenes, y la huelga de penenes del curso 77-78, momento en el cual estábamos todos en tercero, duró 3 meses y medio, y lo que los penenes, o 2 meses, dice... No, es que esa fue antes, la otra. Admito la corrección, que la profesora Gómez Moreno se lo sabe tan bien como yo. Pero en esa los penenes pedían contrato temporal, renovable, revisable y evaluable. Cuando terminó la huelga, el que entonces era el líder, o uno de los líderes, ¿no?, de los penenes de mi facultad, nos reunió a los rojos. Los rojos hacíamos mucho ruido, no éramos todos, pero éramos una proporción razonable, ¿no?, de eso. Y nos dijo que no, que ellos lo que querían ser era funcionarios, y funcionarios por la vía directa. Y esta es la parte negativa.
y ahora el rector me va a permitir, porque me gustaría plantear 3 cosas más para la discusión. La primera, el principal resultado que tiene la transición para la Universidad Española es que genera una fractura profunda entre un sistema de ciencia que cada vez es mejor y un sistema de docencia y de gobierno de la universidad que es notablemente complejo. La segunda, a pesar de que había acuerdo absoluto en torno a que las universidades debían tener autonomía, ni siquiera los propios actores, ¿no?, que pedían la autonomía universitaria, en la Constitución solo hay una única mención de una única línea en el artículo 27.10, ¿no?, y deja lo demás en manos del legislador, ¿no? A pesar de esa autonomía universalmente deseada, en este país, como en otras cosas, nunca hemos sabido muy bien en qué puñetas consiste la autonomía universitaria, y ese es un problema que seguimos arrastrando. Y la tercera la dejaré para cuando... No, es que me van a regañar y me lo conozco. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tema para el debate y el profesor Galán podrá debatir todo lo necesario, y ahora le voy a dar la palabra a Manuel Arias, que nos va a hablar desde su punto de vista de la transición y cuál es el papel de las universidades. Pues muchas gracias, señor rector, y muchas gracias a María José Torre por la invitación. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Yo, por razones, en fin, elementales de edad, no protagonicé la transición en ningún sentido. Yo nací en el 74, ¿no?, con la dictadura, por tanto. Aunque, bueno, sí tuve un padre que la vivió y en alguna medida también la protagonizó, y por tanto tengo una conexión sentimental, ¿no?, con aquella época que quizá después, bueno, pues la gente más joven de hoy ha perdido, ¿no?, en buena medida. También relacionado con la memoria televisiva, con un poco la mitología, ¿no?, de la transición, que es un tema sobre el que después quisiera también decir algo. No siempre, por cierto, aprovecho para señalar que, para quien no lo sepa, un estudiante malagueño que después se ha licenciado en Madrid y ha estado en la London School of Economics, Javier Padilla, acaba de ganar el premio Comillas de Memoria, ensayo, con una obra sobre Enrique Ruano, Javier Sauquillo de Lorenzo González, 3 días de enero, si no recuerdo mal es el título, y se presentará el próximo 1 de abril en el CAL, para quien esté interesado. Es una aportación muy interesante de alguien, como digo, tiene 26 o 27 años y que se ha interesado por esa época, cosa que no sé hasta qué punto es tan frecuente en nuestros días, ¿no? Bueno, voy a tratar de ordenar el desorden que tengo aquí delante para llegar finalmente a la pregunta que ha planteado antes el rector, que es un poco, bueno, pues, ¿en qué se ha convertido la universidad? Por eso quiero plantearlo como el final de mi breve intervención. Voy a empezar con una anécdota. Hace 2 o 3 meses, no recuerdo, quizá 4, estuve en una tesis en la Universidad Complutense de Madrid, y cuando cogí el autobús de vuelta del campus a la ciudad, pues unos estudiantes me espetaron que si quería votar en el referéndum que se celebraba aquel día en distintas universidades sobre república o monarquía, ¿no? Entonces estaban sentados en una mesa y la mesa tenía como mantel una bandera de la República. Y les dije, bueno, yo no puedo votar aquí porque esto no cumple las condiciones mínimas de neutralidad, ¿eh? Como dijeron, anda, pues es verdad, oye tú, es verdad, ¿no? Se quedaron como muy sorprendidos de que estaban ya presuponiendo el sentido del voto, ¿no? Me parece interesante porque demuestra que la universidad siempre ha sido un hervidero de ideas y de inquietudes, pero también sugiere algo que quizá no se ha señalado antes o se ha señalado en un sentido contrario, y es que, bueno, las ideas pueden ser mejores o peores también y pueden contribuir más o menos a la convivencia, al pacto o al consenso. Entonces, en la época de la que estamos hablando, en la dictadura y posteriormente la transición, el disenso con la dictadura no era sinónimo forzosamente, esto lo ha señalado Carrillo Linares, de voluntad de pacto, de voluntad democrática, ¿no? Pues también disentía ETA o el FRAP, ¿no?, o los GRAPO. Y no creo que los maoístas y los trotskistas, aspirando a un régimen revolucionario, o los falangistas que querían restaurar la dictadura o mantenerla, estuvieran demasiado por la labor de llegar a un panorama o un régimen democrático. Y en ese sentido me parece que hay que hacer una reflexión acerca de fenómenos como, por ejemplo, bueno, pues la fuerte presencia del independentismo en las universidades catalanas, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que creo que hay que abordar porque, insisto, no siempre el disenso es favorable a la convivencia, o a un pluralismo más o menos eficaz. Sobre esto volveré después. Una segunda anécdota o episodio histórico en este caso, porque no lo he vivido yo, quisiera señalar, se ha hablado aquí del año 56 como un momento, ¿no?, de inicio, que podría cifrarse como inicio de la transición, en una transición larga, ¿no?, entendida como tal.
Yo, leyendo hace poco una biografía no autorizada, ya sabemos cómo es él, ¿no?, de Rafael Sánchez Ferlosio, relataba el biógrafo algo que yo desconocía, y es que Miguel Sánchez Maza Ferlosio, que era el hermano mayor de Rafael Sánchez Ferlosio, firmó un manifiesto en abril del 47, fíjense, ¿no?, 8 años después de finalizar la guerra, en el que se demandaba del régimen franquista una universidad democrática. Y el manifiesto empezaba: desde el corazón de la juventud de España se dirigían a el caudillo. Claro, estamos hablando del hijo de uno de los fundadores de Falange, ¿no?, y uno de los hacedores incluso del himno del Cara al Sol, ¿no? Y esto me sirve para señalar algo que sí se ha dicho aquí ya, y es que bueno, lo que este país creo que necesita, o España necesita, es un relato maduro de la transición política. Es decir, que la transición social empieza mucho antes del 75, como es evidente. Y las universidades creo que son protagonistas capitales de ese proceso de maduración de una cultura política diferente que permite una transición a la democracia, bueno, como dijo Fernández Miranda, de la ley a la ley. No es tan común ni tan frecuente que una transición política sea tan pacífica, con sus matices, por supuesto, como la española. Es decir, que la universidad rompió la continuidad generacional que el franquismo necesitaba para perpetuarse más allá de la muerte del dictador. Porque, entre otras cosas, y estamos hablando de una universidad, por razones también elementales, incluso, digamos, de cantidad, mucho menos inclusiva que la actual, aquella universidad aunaba ciudadanos, digamos, de especial calidad, ¿no?, personas que tenían, para empezar, un especial interés en el futuro que iban a vivir y que además tenían tiempo para pensar y protestar. Y además solían ser personas, como digo, que procedían de las élites ya existentes en España, aunque esto empieza a cambiar a partir de finales de los 60 probablemente. O sea que yo sí creo que la universidad juega un papel fundamental porque contribuye, como digo, a esa modificación de la cultura política que hace, insisto, mucho más fácil esa transición. Y decía, hace falta un relato maduro. Se ha señalado aquí que ciertamente hasta hace poco manejábamos un mito, digamos, benéfico de la transición, como un tiempo, ¿verdad?, para ser adorado más que pensado o estudiado, y de ahí hemos pasado, desde la crisis sobre todo, a una impugnación de la transición casi como farsa, como continuación del franquismo por otros medios, ¿no? Creo que el primer mito es más benéfico para la convivencia que el segundo, pero en todo caso lo que urge, me parece que es ir más allá de los estereotipos, ir más allá de cuéntame, y, digamos, asumir que la transición no pudo ser sino un proceso difícil, conflictivo y lleno de aristas, porque no podía ser de otra manera. Es decir, no fue lo segundo, es decir, no fue una farsa, me parece que salta a la vista que no lo fue, pero tampoco podía ser lo primero. El problema es que las sociedades funcionan a través de estereotipos, de imágenes mentales y de simplificaciones. Entonces, digamos que la tarea de hacer más complejo el relato de la transición o la percepción de la transición corresponde a los propios ciudadanos, que tienen una responsabilidad en ello. No podemos decir que haya ausencia de materiales con los que informarse acerca de lo que fue la transición. Pero, insisto, la impugnación de la transición no me parece que tenga preparado ningún modelo alternativo sobre el cual podamos mejorar, ¿no?, la democracia española. Bien, y con esto, en fin, quiero llegar a lo que es hoy la universidad, ¿no? Alabar el desarrollo de la Universidad Española y su papel clave en la modernización, parece que, bueno, es ocioso porque, en fin, estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Es evidente que la universidad ha contribuido decisivamente a la mejora de la sociedad española y creo que es una universidad que se ha dedicado, en fin, con mucho tino, a ser inclusiva, que es lo que probablemente no era la universidad en los años, desde luego, 40, 50 o incluso 60. Y me parece que ahora lo que está pendiente seguramente es que la universidad asuma que es una institución que, entre otras funciones, debe manufacturar élites cognitivas. Yo le digo a mis alumnos que son élites cognitivas por el solo hecho de ser estudiantes universitarios y se ríen de mí. No, se sienten incómodos con ese papel. Venga ya, no digas tonterías, ¿no? Se parten de risa, ¿no? Pero yo quiero que asuman ese papel, porque me parece fundamental que España, como sociedad, abandone esa especie de igualitarismo infantil que descree del papel clave, me parece,
que las élites tienen que jugar en su desarrollo. Élites no he entendido como un concepto excluyente, cuantas más élites mejor, pero es imprescindible. En ese sentido, yo creo que ha llegado el momento de que en la universidad nos atrevamos a pedir y a pedirnos más. Y no solamente limitarnos a disfrutar de los frutos de lo que ya se ha hecho y a, digamos, incluir a toda costa. Me parece que podemos pedir más y que se dará más cuanto más se pida. Yo creo que es un movimiento que todavía no nos hemos atrevido a hacer, que sería importante que hagamos. Y en ese sentido, precisamente, me va a permitir el señor rector que discrepe ligeramente de su apreciación cuando señala que España tiene que ser un país más democrático, más libre. Yo creo que España es un país bastante democrático, bastante libre. Lo que creo que tenemos que ser es un país más inteligente, más eficaz y más capaz de manejar un pluralismo político y social que ahora mismo me parece que no estamos manejando demasiado bien, ¿no? Y bueno, con esto introduzco también un elemento para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias porque es el único que ha cumplido el tiempo. Yo en eso soy especialista. Y bueno, está bien discrepar. Bien, yo creo que con estos mimbres podemos comenzar el debate. El profesor Galán ha pedido la palabra, pero no se la voy a dar, porque yo prefiero que ustedes que estén aquí sean los que pregunten. Ya se la daré luego. Pero bueno, a mí me gustaría, pues ya desde el público, después del planteamiento que los tres ponentes de esta mesa redonda han planteado, que empecemos el debate de qué fue la universidad en esta historia que nos ha contado Juan de Dios, de cómo se vivió y cómo fue la transición y cómo fue esa vida poco desmitificada luego por el profesor Ángel Galán, sobre todo quizás por la influencia de Cuéntame, ¿no? En el cual al final todos intentamos contar cómo nos fue mejor, Y desde luego con ese reto que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en la universidad nos da mucho miedo hablar del elitismo, nos da mucho miedo hablar de la inteligencia, de los líderes, y es un miedo casi atávico, ¿no? Y quizás nos da miedo por lo que hemos vivido antes, ¿no? Y cuando hablamos de universidad de élite, pues pensamos que estamos viviendo otra vez, reivindicando la universidad exclusiva, ¿no? Pero me gusta lo de élites conectivas, ¿no? O sea que está muy bien. Así que se abre el debate y yo plantearía si hay alguien en la sala que quiere. Tiene usted la palabra. Me gustaría preguntar por el papel de la transición en la universidad. ¿Se puede hablar de que la transición ha terminado en la universidad cuando hasta diciembre de 2018 no se ha propuesto en el Gobierno eliminar el Real Decreto de Disciplina Académica de 1954 que regula la disciplina académica estudiantil y que se puede decir, bueno, no se ha aplicado? En 2002, 5 estudiantes de la Universidad de Sevilla, si echamos la cabeza atrás por el movimiento anti-law, fueron expulsados de la Universidad de Sevilla aplicando el reglamento de 1954, el reglamento de disciplina estudiantil, el reglamento franquista. Y a la vez comentar también que hasta este 30 de enero, Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, no ha sido el que se ha encargado de homenajear y de reconocer a 7 científicos españoles, devolviéndoles sus cátedras, que hasta entonces, hasta ahora, hasta 2019, 7 profesores, 7 catedráticos universitarios les quitaron sus cátedras y hasta ahora no se les han devuelto. ¿Se puede decir que la transición ha terminado en la universidad, que ya tenemos una universidad realmente democrática cuando se ha devuelto todo el homenaje o se ha devuelto todo el reconocimiento a esos docentes, a esos profesores que fueron eliminados y quitados, fueron depurados, y a estos estudiantes que a día de hoy, si imagínense nuestro rector se volviera loco, podría aplicarles a los estudiantes de la Universidad de Málaga un régimen disciplinario de 1954 y expulsarlos? Esa es mi pregunta. No me tiente. Permite usted, es que esto, la transición ¿hasta cuándo dura? Fíjese usted, el profesor Arias ha dicho una cosa que yo no he dicho y me lo ha atribuido, y se lo ha atribuido también a Juan de Dios Mellado. Hombre, desde el 56, no, Juan de Dios Mellado ha dicho desde el 65, yo he dicho que la transición, senso estricto en términos políticos, del 74, pero esto es el juego ideológico. Rafael Pujol publicó hace algunos años, no me acuerdo, fue una pequeña conferencia en la Fundación FAI, me ha recordado algunas de las cosas que decía el profesor Arias, no disenso, consenso, no. Las sociedades resuelven el conflicto como pueden, y esa fue una resolución feliz del conflicto.
pero del conflicto, porque el disenso parece el producto de una posición individual una vez que uno se encierra en su casa a imaginar el mundo, y no funcionó así. Lo digo, lo estoy provocando conscientemente, y ahora con usted. Este es el otro extremo, ¿no? ¿Cuándo se acaba la transición? Pues cuando usted diga. Ahora bien, en mi opinión, cuando usted quiera. Claro, porque si hombre, todavía tenemos un derecho procesal que arrastramos del siglo XIX y no le preguntamos a los juristas ¿cuándo se va a acabar la transición? No funciona así. Si usted entiende que la transición es, digo, si usted lo entiende, ¿no?, el paso de una universidad claramente jerarquizada, bajo un sistema feroz, porque el franquismo sí que tiene un sistema feroz de gobierno de las universidades, ¿no?, a un sistema democrático en su conjunto, ¿no?, y a una universidad notablemente abierta, decía el profesor Arias, esta vez no para disentir, sino para aprovechar a una universidad inclusiva, la transición, probablemente el último de los grandes actos de la transición, sea la idoneidad del año 84. Fíjense, esto importa. Es una cosa que se suele olvidar frecuentemente, ¿no? Pero en este país, incluso antes de que la Constitución española estuviera redactada, es decir, incluso antes de que el artículo 27.10, ¿no?, acogiera esa leve mención a la autonomía universitaria en los términos que la ley dictaminara, ya existía un proyecto de autonomía universitaria que había redactado la UCD. Es anterior a la aprobación de la Constitución. Y en ese proyecto de autonomía universitaria, un montón de los presupuestos que luego se recogen en la LRU del Gobierno socialista del año 83, se incluyen. Las razones, sí. Profesor López de Coca dice que no al fondo, pero sí, es verdad, se encuentran. Esto, si usted me lo permite, es mi maestro y hay que tratarlo con respeto. Por tanto, y termino, y esta vez ya sé que termino, ¿no? Lo que yo sí pido con el profesor Arias es tengamos una visión tan equilibrada de la transición como la transición fue. La transición fue un conflicto que giraba en torno a las estructuras políticas y, por tanto, estatales de este país. Y nos dejamos flecos. Y el más grave no fue la universidad, nos dejamos la estructura territorial. Ahora estamos pagando algunos de los problemas no resueltos, ¿no? Pero permítame que le diga que aunque haya reglamentos del año 57, está una universidad democrática. Esto pasa como con los rankings. Hombre, no somos los mejores, pero hay 26.000 universidades en el mundo. Estamos en el primer decil. Ya está, ya he terminado. Muy bien. Juan de Dios, ¿tú querías? Sí, muy brevemente. Es que bajo la palabra transición es como un paraguas donde parece que lo cubre todo. Y para mí la transición es una cosa mucho más simple y sencilla, porque fue la reconciliación de los vencedores de la guerra civil y los que la perdieron. Entre los hijos de los vencedores y los hijos de los que perdieron la guerra. No hay más. A partir de ahí se puede decir todo lo que se quiera. Consenso, diálogo, capacidad de diálogo, que ahora no lo tenemos, etcétera, etcétera. Pero la transición era nada más que esto, reconciliación entre los que perdieron y los que ganaron, entre los hijos de los que ganaron y los que perdieron. Es lo que quería decir nada más. Muchas gracias. Bueno, abundando en esto último y respondiendo a lo primero, mi referencia al año 47, año 56, que he malinterpretado sus palabras, a lo que aluden es al hecho de que tampoco el régimen franquista era tan monolítico, ¿no? Es decir, que había disidentes en el interior del régimen, como es patente, y que eso explica un cambio cultural y sociológico que facilitó la transición propiamente dicha, que abarcaría los años a los que el profesor Galán se ha referido. La pregunta me parece interesante, ¿no? Porque yo distinguiría claramente entre la devolución de las cátedras y la vigencia de ese viejo reglamento, porque, bueno, si no me equivoco, sigue vigente todavía el reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas, ¿no? Del año 658, con independencia de que los ayuntamientos las apliquen o no. Pero, ¿qué es una universidad democrática? Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿qué significa hablar de una universidad democrática? ¿Es la universidad, por definición, una institución democrática? Bueno, es decir, y que sea la universidad una institución democrática implica que los estudiantes participen de manera intensa, por ejemplo, en las decisiones del gobierno de la universidad,
o que puedan protestar de cualquier manera. No tengo una respuesta clara, pero me parece que no significa eso necesariamente. Y a donde quería llegar. La pregunta sobre cuándo llega la transición a la universidad, el año 84, pues no estoy tan seguro. Quiero decir, durante muchas décadas en España ha subsistido todavía, y en buena medida aún existe, la figura del catedrático omnipotente, ¿no? La divinidad soberana que hace y deshace en el interior de su departamento. Pues a esos efectos, quizá la transición a la universidad no ha llegado hasta la creación de la NECA, por ejemplo, ¿no? Que racionaliza un poco, ¿no?, el cómputo de los méritos de aquellas personas que quieren aspirar a una plaza, aunque después todavía, en fin, sigan dependiendo en buena medida de esas viejas estructuras universitarias o académicas. Ahí la universidad creo que acusa, bueno, pues su origen medieval, ¿no? Y eso no es tan fácil de eliminar como hemos podido comprobar, aunque creo que se han hecho, en fin, grandes avances en ese sentido también, ¿no? Y el cambio, de nuevo, cultural, ¿no?, que tiene que ver con académicos más jóvenes que han salido al extranjero de manera ya frecuente, que han hecho relaciones de intercambio con otras culturas académicas, pues creo que es clave para entender este desarrollo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De todas formas, si usted me permite, en el reglamento que todavía está vigente, la primera falta grave que puedan acometer los estudiantes es las manifestaciones contra la religión y moral católica o contra los principios e instituciones del Estado. Esto está tipificado en el BOE y es lo que está vigente ahora. O sea que, no sé por qué hay cosas que se olvidan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias a los intervinientes por sus magníficas disertaciones, por colocarnos en el contexto de la transición fundamentalmente universitaria, pero al hilo de la intervención de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, yo les planteo a los integrantes de la mesa, la transición no ha concluido. Si hay un reglamento que regula el régimen disciplinario de los estudiantes que es de 1954, y como dice el rector, ayer en el Consejo de Dirección tuvimos que invocarlo y vamos a aplicarlo en la instrucción de expedientes académicos o de un expediente académico a un estudiante, y lo hemos venido aplicando también en casos anteriores, la transición no ha terminado. Jurídicamente, la transición no ha terminado porque hay un reglamento franquista que estamos aplicando a comportamientos que son ilegales en el siglo XXI, en 2019. La transición no ha concluido, desde el punto de vista, si me apuran, filosófico, porque todavía no hemos cerrado la estructura del Estado. Hemos aplazado los problemas con la transición. Y estoy de acuerdo en lo del espíritu de la transición. Yo creo en el espíritu de la transición, que es el de la reconciliación, pero la transición no ha terminado porque todavía no sabemos dónde ubicar geográficamente los restos del dictador. ¿Ha concluido la transición cuando todavía no sabemos dónde colocarlo? ¿Ha concluido la transición cuando todavía no sabemos cuál es el sistema en el que el sistema de comunidades autónomas o de Estado federal? Yo creo que la transición ha llevado a un aplazamiento de los problemas que todavía están enquistados en la sociedad. Todavía no hay unanimidad en la aplicación de la memoria histórica. Ya se habla de historia de la memoria democrática, porque hablar de la memoria histórica parece también políticamente incorrecto. ¿Creen ustedes que de verdad ha concluido la transición? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, porque vivíamos en una dictadura, vivimos en una democracia constitucional, además. Y ningún reglamento disciplinario universitario puede contravenir la Constitución. Nada de lo que pueda aplicarse a partir de ese reglamento podrá atentar contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, lo cual, como se ha señalado antes, invocar la ley de enjuiciamiento civil o el Código Civil, decir, bueno, que esto es del siglo XIX y por lo tanto no es democrático. Me parece ensanchar demasiado el concepto hasta hacerlo inoperable, ¿no? Otra cosa es que haya, como en todas las sociedades, bueno, pues conflictos o problemas no resueltos, ¿no? Muchos de los cuales tienen que ver con este entendimiento tan difícil que tenemos todos del pluralismo, ¿no? El pluralismo es vivir en una sociedad en la que hay gente que piensa cosas que nos parecen, pues, espantosas o inconcebibles, ¿no?
Si tuviéramos que aplicar el pluralismo a aquellos que piensan como nosotros, pues realmente no estaríamos hablando del pluralismo. Por tanto, yo, en fin, creo que sí podemos, con rigor, con severidad politológica, diría casi, ¿no?, afirmar que la transición ha terminado. Cuestión distinta es que arrastremos problemas que no son de fácil solución, no digamos la cuestión relativa a la a la estructura, ¿no?, de un Estado donde existen problemas, ¿no?, y comunidades históricas, etcétera. Esto es dificilísimo en cualquier sitio y, por tanto, no sería yo especialmente pesimista en ese sentido, ¿no? Mi opinión. Gracias. Yo creo que el secretario general de la universidad tiene la buena costumbre de poner problemas centrales. Y él está haciendo la pregunta de los ciudadanos, no la del especialista. ¿Qué es la transición? Pues lo que digamos los historiadores, lo que digan los politólogos, los sociólogos o los economistas, porque ese es un término en el que todo el mundo ha entrado a gusto, ¿no? Yo ya les proponía mi propia periodización única y exclusivamente en lo que a esta institución, la universidad, se refiere, ¿no? Pero ¿cuál es la conciencia que tenemos hoy? La conciencia que tenemos hoy es que frente a la percepción bastante generalizada de mediados de los años 90, de que a pesar de todos nuestros problemas habíamos triunfado colectivamente, la percepción que hoy nos invade, desgraciadamente, es que lo que construimos se puede ir al garete. Claro, yo soy poco partidario, insisto, de contar esto de una manera muy ligera, en términos de, parece que son opiniones, no, aquí no hay nunca opiniones, lo que se nos dice es decir, no hay nunca opiniones, sí las hay, pero no es un problema de percepción. Es un problema de problemas reales, ¿no? A nosotros se nos ha unido una estructura territorial del Estado no bien resuelta en un país como este, que empezó el siglo XIX, a pesar de las esperanzas que había suscitado la centuria anterior al respecto, ¿no?, con problemas, en fin, nada nuevo. Pero ahora es más grave que nunca. Se nos ha unido eso a una gigantesca crisis económica y lo que es peor, y es un elemento que aquí no ha salido, a lo que parece que es la crisis todavía más grave de la última de nuestras tablas de salvaciones. Decía Ortega que Europa era la solución y España el problema, pero aunque Ortega era un filósofo menor, infinitamente citado, yo no sé por qué la gente se molesta en leerlo, pero tenía frases afortunadas de este tipo, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces que todos nosotros, todos los que fuimos actores activos, yo puede dar la impresión de que tengo una visión muy crítica, pero es que yo sí que creo en la transición, creo en sus resultados. Lo que no quiero es ignorar los conflictos. Todos nosotros mirábamos hacia el único polo que parecía que nos podía asegurar en condiciones razonables un estado del bienestar y un ejercicio de las libertades que pudiéramos llamar democráticos de todas, que era Europa. Y eso es lo que se está poniendo en cuestión ahora. Así que la triple crisis hace que parezca que podemos volver a ese triste estado de opinión, ¿no? Yo diría que el periodo de entreguerras es bastante duro en este país, ¿no?, en el cual no sabemos lo que somos. Ahora bien, yo soy optimista, pero mi optimismo no lo voy a contar, no quiero decir, yo soy optimista. Porque si no nos vamos a liar con las palabras. Vivimos en un mundo en que es que aquí cada vez que le ponemos un palabra a algo, yo por ejemplo lo digo como científico social es pretencioso, pero como estudioso esto del consenso es uno de los problemas con los cuales también teniendo en cuenta cuál es su origen, tengo mis dificultades, ¿no? Si queremos ser ciudadanos conscientes, tenemos que ser conscientes igualmente de que los conflictos hay que resolverlos sobre las bases materiales y no materiales que los generan, no sobre la percepción que tengamos de ellos, porque sobre la percepción probablemente resolveremos poco. Y eso es lo que habría que recuperar del espíritu de la transición. Lo que habría que recuperar es eso. Veo a Felipe Pajares allí, que estaba diciendo, disiento cuando yo hablaba, ¿no? Hace bien. Bueno, no sé, me parece muy bien, ¿no? Pero eso es lo que habría que recuperar. La capacidad para disentir frontalmente. Porque eso, y en eso Juan de Dios Mellado tiene razón, fue lo que nos llevó a resolver los conflictos, porque disentíamos frontalmente, no nos andábamos con paños calientes. Y ahora tendemos a disfrazar, a dispersar los conflictos en múltiples ramificaciones y al final los conflictos, y este es el caso del conflicto territorial, no se aminoran ni se disminuyen, se agrandan. Pero como no quiero, ya está, yo he terminado. Y profesor Narváez, le ruego que me prohíba hablar más ya.
No, yo reconozco lo que dice Miguel, ¿no? La transición, para mí, sí terminó. La transición terminó en el mismo momento que el pueblo nos dimos una constitución, en el mismo momento, recordando historias pasadas. Yo ahora puedo escuchar a Raimo, yo puedo ver y escuchar a Luis Llach, a Paco Ibáñez. Antes no se podía. Hay tantas cosas que no se pudieron hacer. Hay tantas cosas, por eso yo decía, ¿de dónde veníamos? Hay tantas cosas en la historia reciente de España que se han conseguido gracias a la capacidad de diálogo, de consenso. Hombre, yo tuve la suerte de estar en la rueda de prensa cuando Carrillo arrió la bandera republicana y alzó la bandera monárquica. ¿Quién iba a pensar eso? Era impensable. Si hay momentos en la historia reciente de España que cuando se estudie en profundidad veremos hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Es cierto que ahora quedan muchos flecos. La Iglesia protesta, los militares no están contentos. En la universidad tenemos unas lagunas que hay que solucionar. Pero realmente aquí hay dos fechas claves que yo sigo insistiendo. En el 56, cuando se reúnen y son expedientados personas de distintas, es decir, Pradera, del Partido Comunista, Tamames, que fue profesor aquí, del Partido Comunista, pero estaba el Gurriaga y Mújica, uno del Partido Socialista y otro democristiano. O como decía antes el profesor, es decir, ¿cómo es posible que se entienda que Dionisio Rodruejo y Sánchez Mazas, falangistas de pro, que luego se salieron del régimen de los camisas viejas, junto con otras personas pertenecientes al Partido Comunista, Jordi Solá? Bien es verdad que, como yo lo recordaba a Guerra el otro día, el Partido Socialista entonces cabía en un microbús, no había nadie, salvo lo que había en Sevilla. Yo pienso que hay tres fases importantes en la historia reciente de España. En el 56, con el contubernio de Múnich, más lo que ocurrió en Madrid, en esta reunión, que fue un congreso meramente para pedir la desaparición del sindicato español, que era de obligado cumplimiento estar en él. Era de obligado cumplimiento, que nos olvidamos muchas veces de todo esto. Y tenemos el 78, por no bajar a Andalucía con nuestro 4 de diciembre y nuestro 28F, la Constitución, el 78, y algo para mí fundamental, porque nadie pensaba en ello. Eran pocos, fueron capaces de llegar a la Moncloa en el 82. Es decir, ahí es donde realmente, según todos los, y aquí hay profesores que han estudiado esto, como Fernando Arcas, realmente es la transición. Se puede decir que faltarán muchas cosas, pero, señor mío, del 56 al 80, al 82, los españoles fuimos capaces de darnos muchas alegrías. Antes muchos dolores, muchas penas, muchos problemas, y luego muchas alegrías. Muchas gracias, Esther. Sí. Yo nunca participo preguntando, pero como me siento parte de esa transición en la que ha expuesto el profesor Ángel Galán, y por volver un poco a ese papel que jugaron determinadas facultades, y Juan de Dios, iba dirigida la palabra para usted, pero la pregunta, pero lo ha mencionado un poco, el papel tan importante que al menos en el momento que yo estudiaba y que están apareciendo en los documentos, jugaron las actividades culturales que hicieron las facultades de Económicas, saludo a su decano, y la de Filosofía y Letras, en el sentido de que a lo mejor no éramos muy conscientes de lo que estaba pasando, pero sí sabíamos que aquello era novedoso, rompedor. Veíamos a la policía, unos identificados y otros no, cuando se representaban obras de las que se están exponiendo allí o determinados conciertos como el de José Meneses, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en ese contexto, porque desde el mundo de la prensa se conocía muy bien,
ese papel que muchas facultades, no digo todas, jugaron como incentivo de apertura de determinadas manifestaciones culturales, especialmente el teatro, la poesía y determinados conciertos. Gracias, Esther. Realmente las facultades de humanidades llevaban la voz cantante en aquellos años. Derecho, filosofía y letras, ciencias políticas, económicas. Las no de humanidades, la científica o como se quiera llamar, iban a remolque. ¿Por qué? Porque normalmente arquitectura, ingeniero industrial y demás eran carreras, y ustedes lo saben mejor que yo, pues donde se necesitaba tener un poder económico, familiar o lo que sea. Estoy hablando de entonces, muy grande. Y realmente iba un poco a remolque hasta que ahora se vino a Málaga y fue diputado por el Partido Socialista de Andalucía, hasta que Miguel Ángel Arredonda creó en Madrid la Federación Española de Estudiantes de Ingenieros Industriales, la FEAIS, que fue radicalmente el que se enfrentó a la Asociación Profesional de Estudiantes cuando desaparece el SEU. Dos personas que nos olvidamos muy fácilmente, bueno, yo no me olvido, de Martín Villa y Ortiz Bordás, los dos últimos representantes del sindicato obligatorio al que estábamos obligados todos los estudiantes a estar inscritos. Ellos lucharon a muerte contra Lora Tamayo, se cargó el SEU. Y yo viví, porque entonces, como digo, trabajaba en Madrid como director de una revista, la revista Gaceta Universitaria, el enfrentamiento de Martín Villa y Ortiz Bordás, que luego aparecieron como demócratas de toda la vida. Mire usted, no, ya está bien. Es decir, yo es que viví aquello personalmente. Por eso digo que es cierto que en la humanidad hubo facultades que llevaron la voz cantante en Madrid, era ciencias políticas. El que no haya vivido o conocido el caserón de San Bernardo, donde estaba la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, pues no ha vivido realmente lo que era el espíritu, yo casi diría revolucionario, de la universidad. No olvidamos de ese espíritu. Pues yo recuerdo a Fernando Fernán Gómez, con esa voz tan potente, tan poderosa, allí en el ¿cómo se llama? El sitio más que las universidades tienen, el recinto, el Paraninfo. Claro, Paraninfo que lo tengo en la memoria, ¿no?, en la cabeza, de terciopelo, las sillas, los butacones, el armazón de madera y tal. Y, claro, y estar allí y ver cómo se hacía un canto a la cultura. Pues hay Aurora Bautista, Fernando Fernán Gómez, etcétera. En las facultades tomaron muchas iniciativas. Y yo recuerdo aquí mismo, en San Agustín, en la Trinidad, es decir, la lucha de los PNN aquí en el convento, no en el convento, en la Facultad de Filosofía y Letras, fue verdaderamente tremendo. Fue tremendo. Es decir, que, hombre, vivir esos momentos te hace ver la transición desde otra dinámica. Dios mío, lo que tenemos, lo que se ha conseguido. ¿Falta mucho? Claro que falta, pero ¿y lo que hemos conseguido? ¿Y cómo se luchó? Es decir, ¿que costó mucho? Pues costó mucho. Y aquí hay, lo voy a decir, un comisario que podría hablar muy mucho de cómo se iba avanzando pese a la represión que estaba establecida. Y eso se consiguió. Luego, mire, que nos falta muchas cosas, sí, me falta todo. Es decir, yo soy de los que creo que todavía estamos en pañales en la democracia, que hay que avanzar mucho más. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Gracias, desde luego es un placer y un verdadero lujo poder compartir estos momentos con esta excelente mesa que tenemos. Yo querría aportar simplemente una idea adicional, un argumento adicional a la idea de que la transición ha terminado, especialmente en el contexto de la universidad que Mellado estaba comentando al principio, porque yo creo que no sabría decir hasta cuándo llegó la transición, pero se podría caracterizar porque las decisiones durante la transición se toman, políticas de estrategia
se toman con el cuidado de intentar mantener los equilibrios, los consensos a los que se había llegado. Y yo creo que justamente, precisamente, la situación política actual, en general, y en particular en la universidad, se están dando justamente porque ya no se tiene ese cuidado ni se pretende establecer miedos a la hora de tomar decisiones o plantear cuestiones, porque ya se entiende superado todo eso. Esa es mi opinión, ¿no? Y quizás lo que obviamente sí que quedan flecos, lo ha comentado antes Miguel, en relación a cuestiones jurídicas que están ahí obsoletas, ancestrales y que se mantienen, y no solamente en el aspecto legal. Y quizás también en el ámbito de la universidad sí que se confunde la continuación de esa transición, o parece que perdura, y mi opinión es porque en la universidad estamos adormecidos. Entonces, parece que la actitud que tenemos es consecuencia de que aún continúa la transición. Pero yo creo que es algo que no sé si nos hemos acomodado posiblemente como consecuencia de esa funcionalización que nunca fue, por lo que ha dicho el profesor Galán, el objetivo de las reivindicaciones iniciales de los PNN, pero que finalmente, no sé si es por eso o por algún otro motivo, pero es cierto que a mí me da la impresión de que confundimos la continuidad de la transición con cierto adormecimiento en la comunidad universitaria. Profesor Galán. Lo voy a decir de manera breve, digo para no agotar. No solo un problema de funcionalización, había un 81% de profesores no numerarios, y a eso había que darle solución necesariamente. La solución por la que se opta es funcionalizarlo. Eso termina concluyéndose en el año 84 con el proceso de idoneidad. Pero eso genera, decía antes el profesor Arias, claro, es que hay catedráticos, caciques, yo no sé si me estaba diciendo cacique a mí, que eso hubiese divertido, pero sospecho que no era su intención, ¿no? Había catedráticos, caciques, no, lo que había era algo bastante curioso. En este país las cátedras desaparecen desde el punto de vista legal entre el 73 y el 80. Ninguno de mis maestros tuvo nunca una cátedra, era catedrático, que es harina de un costal bien diferente. Pero si el modelo que se optaba de profesorado era un profesorado funcionario, lo más probable es que se reprodujeran los viejos vicios, ¿no? Esta vez sí, porque también lo que me lo miro, lo que no es mi memoria, pero Javier Solana esta mañana lo estaba comprobando, porque me sorprendió. Quería acabar con el sistema de oposiciones porque se perdían 100.000 horas con los concursos al año. ¡Hala! ¿Y qué tuvimos después? La LRU, ¿no? Pero hay algo todavía peor, profesor Pimentel, que es el decreto 88 de 1984, que para solucionar el problema de una ordenación bastante poco ágil de la adscripción a los cuerpos docentes, crea las áreas de conocimiento. Y si usted me lo permite, usted y yo, que pertenecemos al gremio, ¿no?, con el rector no nos vamos a meter porque corremos el riesgo de que nos sancione, ¿no? Las áreas de conocimiento muchas veces no son más que chiringuitos para hacer catedráticos. No las tradiciones científicas, no las disciplinas, que eso lo tiene toda la mejor universidad mundial. No, no, esta cosa de mi área es mía, ¿no? Te regalan el área como el que te regala el arca de la alianza. Eso sí que ha generado, y eso no es un efecto de la Universidad del Franquismo. La Universidad del Franquismo tenía muchos defectos, pero ese no. Y bueno, ya, y termino. Yo quería decir dos cosas. Primero, sobre los movimientos comunistas en la transición, vamos, en los últimos años durante el franquismo. Primero, que realmente se vieron compensados con la llegada de la democracia. De hecho, con la llegada de la democracia desaparecen. ¿Por qué existen? Porque es que aquí el único que hacía oposición al franquismo era el Partido Comunista. Y de ahí, pues bueno, surgieron la Joven Guardia Roja, el MC, surgió una serie de movimientos que al final, pues bueno, pues incluso el propio Partido Comunista, podemos decir que casi está prácticamente desaparecido. Eso es una matización en el sentido de que, bueno, pues eso se compensó. Y lo segundo es una obviedad. La transición verdaderamente terminó, generó una inercia, duró un tiempo. Y verdaderamente ha durado un tiempo, ha habido una acomodación a la democracia, al sistema, pero claro, ha venido una crisis
Y la crisis que ha venido, la crisis económica, pues ha puesto patas arriba todo y hace que nos lo cuestionemos todo. Y claro, tendemos a buscar en el pasado soluciones o por qué nos ha pasado esto, ¿no? Buscar en la historia de alguna manera por qué está pasando. De hecho, nos cuestionamos ahora, se cuestionan la transición, los que se la hayan cuestionado, ¿por qué? Pues se la cuestionan porque es que, bueno, pues haciendo una solución, una reflexión muy simple, dice, pues aquella transición nos sirvió porque mira los problemas que tenemos. Es decir, que realmente lo que ocurre, la transición sirvió, la transición terminó y bueno, la sociedad es dinámica y en definitiva la crisis lo ha puesto todo patas arriba y ha hecho que nos lo cuestionemos absolutamente todo. En fin, es una obviedad, pero creo que de alguna manera había que decirla, que no es el problema de si continúa o no continúa la transición, sino que es que está todo en cuestión, ¿no?, como consecuencia de la crisis. Al hilo de lo que usted ha dicho, a un alto dirigente de Podemos le dije, lo conozco desde hace tiempo, le dije, ¿por qué no estudiáis en profundidad lo que significó la transición? ¿Por qué me dices que no sirve? ¿Por qué crees que la transición fue un enjuague, que es cierto, que hubo consenso y que hubo... Es decir, el desconocimiento que hay, pasa igual que aquí en Andalucía, el desconocimiento que hay de la transición en Andalucía, cuando a los andaluces nos humillan desde fuera utilizando argumentos que no se sostienen, es por él no hemos sido capaces, al menos aquí en Andalucía, de hacer llegar a la gente joven, a la gente que no vivió la transición, hacerle llegar lo que significó aquello y de dónde veníamos, que es lo que yo siempre estoy insistiendo. Y es cierto que el Partido Comunista fue el valedor, el que fue capaz de incentivar la lucha casi yo diría en aquellos momentos revolucionario. El Partido Comunista entonces era un partido muy duro. Yo recuerdo, perdóname el inciso, una reunión en Orcasitas, en Madrid, donde yo estaba invitado como otro periodista y llegó un señor del Partido Comunista, muy mayor, con una pelliza, una gorra, y llevaba una bolsa. Y la puso debajo de la mesa, una mesa camilla. Estaba el cura que yo por los nombres a veces se me olvidan. Bueno, y cuando terminó la reunión, este señor ya mayor le preguntó al que dirigía el cotarro, ¿me quieres decir dónde tengo que ponerla? Claro, los que estábamos allí nos quedamos, llevaba una bomba manual de esta tal, es decir, todavía era ese espíritu que nos olvidamos. Claro, obviamente es una pura anécdota, pero una anécdota que identifica muy mucho cómo el Partido Comunista entonces, vamos, no este señor obviamente, actuaba y trabajaba, y sobre todo cómo estaba con capacidad de infiltrarse no solamente dentro de los estudiantes, sino dentro también del profesorado. En el profesorado había profesores que pertenecían al Partido Comunista. Yo no tengo, yo conocí, pues, fue profesor mío, Antonio Elorza y otros, pues que eran militantes activos del Partido Comunista. No lo sabíamos, o sí lo sabíamos. Esta gente se dejó mucho en la lucha, que luego el Partido Comunista, bien han cogido otros derroteros, allá ellos, ¿no? Pero en aquellos momentos no hay que negarle el papel que tuvieron, el papel que tuvo el Partido Comunista. Igual que tampoco hay que negarle el papel que tuvieron los trotskos, los otros, que realmente eran un incentivo permanente para que en la universidad se estuviera en plena tensión y hacerle la vida imposible a la brigada político-social y al Tribunal de Orden Público, que no hemos hablado aquí, pero, Dios, es decir, con nombre y apellido, en el Tribunal de Orden Público, y se ponen los nombres y los apellidos de los que... muy duro. Claro, eso hay que transmitirlo para que no se nos olvide de dónde veníamos. Bueno, yo me he pasado ya. Una suerte la mesa redonda que estamos celebrando esta tarde. Yo quiero incidir o
o pedir que me den más datos porque me intriga el rol que jugaron los rectores, especialmente en ese periodo de finales de los años 50, y tengo en mente un rector porque he leído de él y sobre él, que fue catedrático de Historia de la Medicina y fue una persona muy relevante, Pedro Laín Entralgo, ¿no? Pero seguramente fue algo que también le tocó jugar a más rectores, pero recuerdo en su casi una memoria que son descargo de conciencia, se llama el libro, narra su etapa y sus momentos de intentar hacer de bisagra y engrasar, pues cuando son enjuiciados Aranguren, García Calvo, Enrique Terno Galván, etc. Sí, yo tuve la suerte de hablar y conocer a Pedro Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid, que él fue el primero que intentó una liberalización de las estructuras académicas, de dar participación a estudiantes y a profesores. ¿Qué le costó? Que lo echaran. ¿Y qué le costó? Que echaran a él, a Laín Entralgo, y que a continuación le siguiera Joaquín Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación. Pero es que con Laín Entralgo, otros muchos profesores que habían estado en la lucha, o por lo menos en el debate permanente para terminar con las estructuras franquistas, yo antes he mencionado a Sánchez Mazas, a Dionisio Rodríguez, era gente que procedía como Pedro Laín Entralgo de una... Ahí está. ¿Y qué pasa? Fueron expulsados de la universidad. Y como ellos otros. Y muchos estudiantes que estaban en esa dinámica también fueron expedientados. Es que yo no sé si ahora es posible, que desconozco, Miguel sabe más que yo de la ley, si a un estudiante se le puede expulsar de la universidad durante 2 años. No lo sé. Pero yo doy fe de que estando en una convención en la Universidad de Valencia, allí algunos fuimos apartados de la universidad durante un tiempo. Es decir, yo no pude terminar mi carrera como quise. Y como yo, otros muchos, yo no sé. Si ahora, ¿qué ocurre? Hombre, que hay personajes que todavía no se le ha hecho justicia suficiente, entre otros a Pedro Laín Entralgo. Es decir, yo de verdad lo conocí cuando ya había dejado esto, hablamos porque era un hombre que tenía una cabeza verdaderamente prodigiosa. Bueno. Un pequeño apunte sobre Pedro Laín Entralgo, modesto, y una nota optimista para el final y ya me callo. A ver, Laín Entralgo edulcora de una manera notable su biografía. Quiero decir, hay que pensar que los mencionados aquí, Santiago Montero, Antonio Tobar, todos ellos camisas viejas o lo suficientemente nuevas como para que nadie les discutiera la legitimidad. Se encuentra que entre los 50 y los 60 con una difícil disyuntiva en torno a qué hacer con el régimen. Aún así, es cierto que Laín Entralgo supuso una ruptura desde el punto de vista del papel de los rectores, pero había pocos de esos. Los rectores eran funcionarios bastante obedientes. Es decir, luego tuvimos rectores como Fabián Estapé o Federico Muñoz Zaragoza, más avanzado el tardo franquismo, pero en los 50 y los 60 los rectores eran señores que procuraban irse a su casa, en fin, convenientemente encuadrados en el régimen, porque corrían riesgos como funcionarios y no pocos, o sea, corrían riesgos. Y ahora una nota optimista, y claro, yo soy muy crítico, yo siempre soy así, ¿no? Pero a pesar de todas las críticas que le he hecho a la universidad, yo que creo que en esta institución sí que creo, está la otra parte que, como el profesor Narváez, con buen criterio, decidió cortarme el tiempo, pues no me dio tiempo a explicar. Y es como, a pesar de todos estos elementos críticos que he señalado, esta universidad sigue prosperando. Y fíjense, a pesar de los problemas de selección del profesorado, no resueltos, la profesora García Calvete me ha hecho participar en lo que probablemente sea el sistema más transparente que tengamos en la Universidad Española, la selección de nuevos profesores, y ambos corremos el riesgo, ya mucho más que yo, que los digan fascistas por la calle, o una cosa de ese tipo, porque de nuevo, ¿no?, el sistema de selección de profesorado se pensó para profesores que ya tenían las condiciones necesarias. La obsesión era el funcionariado, no la base, no el inicio. Pues a pesar de todos los pesares, hubo 2 elementos, en mi opinión, maravillosos, que hacen que la Universidad Española esté en eso, en menos del primer decil. ¿Podemos estar mucho mejor? Seguro que podemos estar mucho mejor. El primero fue
liberar de verdad la capacidad investigadora. Y eso ha hecho por la Universidad Española, eso lo hizo la LRU, mucho más que cientos de millones de euros de los de hoy inyectados en el sistema. Y el segundo, generar una cultura de la evaluación que no viene ni del gobierno de la universidad, ni de las estructuras docentes, sino de la actividad científica que así liberada no ha hecho más que crecer con todas las curvas que yo conozco en la mano en Europa, desde los años, justo desde el momento en que Franco se muere, hasta hoy ininterrumpidamente. La Fundación Cotet, a mí esto me hizo mucha ilusión, ¿no? Decía en el año 2002 que un tipo como yo era la mitad de barato que un alemán y bastante más productivo. Claro, te vas a tu casa reconfortado, ¿no? No, pero importa, porque lo que quizás echemos de menos es, en estas circunstancias, ¿no?, en las que estamos afrontando retos como una sociedad, como sociedad francamente difíciles, y no son exclusivamente españoles, lo que quizás algunos echemos de menos es que la universidad vuelva a servir, no de actor ni de protagonista, porque no va a cargar de nuevo sobre sus espaldas con lo peor de las consecuencias, pero sí de fermento intelectual para que los ciudadanos sean más ciudadanos. Esto el rector lo dice mucho, pero yo no lo digo por copiarlo, sino porque estoy de acuerdo completamente con él. Y ahora sí que me callo. Bueno, pues la última palabra, Gonzalo. Es que no lo he visto, no, le da el micrófono a uno y luego a otro y contestamos los dos de golpe. Es que ya me estaba yo perdiendo. Vamos a ver. Quizás deberíamos, estamos hablando de la universidad, luego pusimos a hablar de la transición, cómo fue la transición, o como yo lo veo, que la viví como estudiante, como profesor. No tuve cargos así de responsabilidad en la facultad hasta avanzada la transición, con lo cual no tuve ningún protagonismo. Pero yendo a algo que han dicho por ahí de la universidad adormecida, no, yo creo que la universidad está aburrida de tantos cambios legislativos. Cambia el partido en el gobierno, no hubo cambio. Aparentemente en la prensa todo se reduce a un conflicto entre los padres, aquellos que quieren que sus hijos tengan religión y otros que no quieren que tengan religión. Pero no, cambios. Desde el año 80 acá me parece que son 6 veces las que hemos cambiado. Eso no tiene sentido. Y eso afecta a la universidad. Y con eso si corregimos eso y corregimos otras cosas que vienen de la transición, como el hecho de que la política se haya convertido en una profesión, y eso no beneficia a nadie, que las listas sean cerradas, y ya sabemos, no están siempre los mejores, o a menudo no hay ninguno que merezca la pena, pues supongo que las cosas podrían ser mejores y sobre todo combatiríamos a estos que desde la más completa ignorancia y cinismo pues se permiten poner en tela de juicio la transición y sobre todo llegar a decir, bueno, yo no juré esa Constitución, así que quiero una nueva. Oiga, los Estados Unidos tienen una que a base de enmiendas durante 2 siglos ahí sigue y funciona. Aunque tenga ahora Trump, funciona, porque Trump se irá. No sé, que habría que empezar a corregir muchos de esos defectos. No ha habido voluntad, ese es mi punto de vista. Y en cuanto a la transición en sí, todos los que tienen mi edad, y aquí veo, bueno, la mía no sé, pero más o menos de la misma generación, recordaremos que queríamos ser demócratas, pero no sabíamos cómo. No lo sabíamos. No teníamos ni idea. Y nuestros padres tampoco. A nuestros padres le tocó la guerra, a nosotros otra cosa. Una evolución lenta que parecía que íbamos mejorando, pero con marchas atrás, y queríamos ser demócratas. ¿Y cómo? Pues leyendo lo que podíamos, la prensa española no hablaba de España, porque en España no había problema. Es una observación muy aguda de Gerald Brennan cuando vino aquí en el 49. Le llamó el interés que los periódicos españoles mostraban por los asuntos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, porque aquí, claro, como no había problema, y sobre todo que él no acertó a explicarlo, el que hubiera tantos cines en Madrid o en cualquier otra ciudad española, y es que el cine es esa ventana al exterior y a la democracia. Yo cuando tenía 20 años y llegué a la universidad, mi idea de la democracia era lo que había sobre todo en películas americanas. Por ejemplo, la justicia, los juicios en tantas películas americanas, y todavía no había visto a Perry Mason ni a ninguno de los que le siguió. Yo no tenía idea de lo que era la justicia española, ni de muchas otras cosas. Y quiero creer, bueno, que hicimos entre todos, por supuesto tuvimos protagonistas en la transición, que supieron, lo han resaltado antes, pactar, ponerse de acuerdo
hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores, porque claro, si no hay una negociación y un pacto no se llega a ninguna parte. Pero fuera de eso, los demás, que queríamos ser demócratas. La cuestión es los de ahora, los jóvenes de ahora, que todo esto les ha venido, y viene la crisis, vienen los problemas y empiezan a chillar, a protestar. Bueno, pero chillar cuando salen a la calle, claro. También lo hacíamos nosotros. ¿Miden eso? ¿Tienen conciencia de cómo se ha llegado a esto? ¿Se lo han explicado alguna vez? Una simple anécdota. En uno de mis últimos cursos, fue el 12 o 13 o el 13-14, en clase, no sé cómo surgió la cosa, yo daba historia medieval. Bueno, a veces un tema que nos lleva a la situación actual o contemporánea, y recuerdo que unos alumnos creían que el diario Madrid, ya saben, bueno, lo cerraron después de aquel famoso escrito de Calvo Serer, tras el referéndum de Gaulle. Los periodistas se colocaron donde pudieron y el edificio se mantuvo ahí hasta que unos 3 años después, por una operación urbanística, lo volaron para construir, ¿no? Recuerdo 3 alumnos que estaban convencidos que la voladura se había producido con los periodistas dentro. Y efectivamente, aquello era una dictadura, pero santo cielo. Estúpida no era, o por lo menos duró mucho para ser tan estúpida. No sé, es un ejemplo, digo, de que hace falta los jóvenes que sepan qué fue aquello, de dónde veníamos. Y nosotros, pues, recordar los instrumentos con los que teníamos, al menos en mi caso, claro, y de muchos otros que estaban como yo. Nada más, gracias. Gonzalo. Bien, tengo una voz potente. Retomando el último argumento del doctor Galán, voy a hacer un añadido y una observación. Un añadido, yo creo que la universidad y la transición hay un elemento clave que se aportan unos a otros, y es el aumento de la base social que accede a una formación cultural superior y que eleva el nivel cultural profesional del país, sin el cual no estaríamos hoy donde estamos. Eso es indudable. Es un modelo que ya se da en Francia o en Italia después de mayo del 68, en Francia, en Italia, en Alemania después de mayo del 68, que nosotros recuperamos tarde, evidentemente, con la transición. No creo que estuviera en la voluntad del tardofranquismo, sí en la voluntad del periodo final y de comienzo de la transición, pero es indudable que la principal aportación mutua es efectivamente que se ha logrado ampliar la base social de acceso a la educación superior. Es el viejo eslogan del hijo del obrero de la universidad, que todavía se repite. Yo creo que en buena medida permitió la transición con la extensión de la educación superior que se cumpliera. Y eso es clave para entender el nivel de progreso cultural de este país. Otra cosa es qué tipo de alumno queremos a partir del futuro. Es un debate que no voy a entrar porque nos quedamos en la transición. Y ahora una pequeña observación en relación a lo que ha dicho el secretario general, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la transición, y retomo aquí el argumento de mi colega Ángel Galán, hablar de la transición es un debate absurdo. La transición fue la que fue, y eso lo sabemos los historiadores. Había muchos condicionamientos y esos condicionamientos llevaron a lo que fue. Ahora, hablar de flecos, yo no llamaría flecos a las miles de personas que están en las cunetas, Yo eso no le llamaría fleco. A mí me da igual donde esté el dictador enterrado. Me da igual que se quede en el Valle de los Caídos. Pero hay miles de personas cuyas familias no pueden recuperar los cuerpos y enterrarlos allí donde quieran. Eso no es un fleco. Y eso sí es una cuestión pendiente. Eso no es una rémora jurídica, ni un artículo que se aplica o no se aplica. Eso es una cuestión de humanidad. Y eso no es un fleco. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención a la respuesta? Perdón. No, yo para cerrar sí, pero no concreto esto, si quiere vamos cerrando. Sí, pues gracias por las intervenciones, y ahora le voy a pedir a cada uno de los ponentes que aporten una conclusión de todo este debate. Muy bien, ¿sí? Sí, claro. Bueno, pues empiezo yo ya que estoy aquí. Bueno, muy rápidamente, para no extendernos demasiado. Quería señalar un par de cosas. Una es ampliar un poco la referencia que se ha hecho a la actividad cultural en la universidad, que conecta un poco con la referencia que ha hecho
este señor sobre los cines, ¿no? Que es el movimiento de los cineclubs universitarios, que me parece importante, ¿no? Porque, claro, Raimon tampoco era muy moderno, ¿no? En cambio, los cineclubs traían novedades conceptuales y culturales de mucho peso, ¿no? Yo recuerdo que, antes he hecho referencia a mi padre, que le estudió medicina en Granada en los años 60, lo que le impresionó a él y me contaba, ya falleció, ver West Side Story. La vio como 6, 7, 8 veces seguidas, ¿no? Y volvió a ella toda la vida. Entonces, claro, los cines introducían un elemento de modernidad, una ventana al mundo y una capacidad para ampliar la imaginación moral, ¿no? De los, en fin, espectadores, que, bueno, me parece importante subrayar, ¿no? Aunque ahora se hagan muchas bromas sobre, nos tragamos a Bergman y tal. Bueno, pues, en fin, Bergman no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Está muy bien. Y en segundo lugar, claro, se ha hecho referencia a la crisis y al impacto que ha tenido psicopolítico, ¿no? Anímico sobre los ciudadanos españoles, en especial sobre los jóvenes, aunque me atrevo a decir que quizá por desgracia, ¿no? Se ha diluido un poco después del 11M esta idea de que hay un problema intergeneracional. Este tema no tiene la fuerza que debería tener, me parece, en el debate público. Han tenido más impacto otros marcos, ¿no? Las pensiones, el feminismo, y la cuestión clave para mí es la divisoria generacional. Pero bueno, como las personas cuanto más edad tienen más votan y los jóvenes votan menos, pues los partidos no están demasiado interesados en ese marco, ¿no? Pero lo que quería decir es que Theresa May acaba de perder otra votación en el Parlamento británico, ¿no? Mañana se va a votar si se sale sin acuerdo, ¿no? Gran Bretaña y la Unión Europea. Con lo cual España no tiene, pues para bien o para mal, el monopolio de las desgracias en los últimos años, ¿no? Y la crisis ha afectado por igual a todas las sociedades occidentales. En eso no somos diferentes, ¿no? Aunque tengamos una manera propia de ser problemáticos. Y espero poder después debatir con el profesor Galán sobre esa idea de que necesitamos disenso. Yo solo veo disenso cuando me asomo a la ventana. Yo creo que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad agonista, que dicen los politólogos, donde la polarización y el enfrentamiento son la nota dominante. Y me parece que, por tanto, quizás necesitamos otra cosa. Y creo que a la universidad le corresponde un papel que no sé si es siempre el que queremos tener. Y conecto un poco con lo que se ha señalado aquí también, ¿no? Acabo rápidamente. Estamos todo el día con la matraca, porque para mí es una matraca del pensamiento crítico. Me parece una noción vacía de contenido. Porque el pensamiento, cuando es pensamiento, pues es crítico, por definición. Lo que necesitamos son contenidos acerca de los cuales pensar. Cuando no tenemos la suficiente instrucción, nos dejamos llevar por el eslogan más atractivo, sin tener, por tanto, un pensamiento debidamente fundamentado. Yo creo, y esto es una labor que me temo que quizá debería empezar en secundaria, y no solamente en la universidad, pero que tenemos una función que es inyectar contenidos. Porque, claro, se hacía referencia, no he votado la Constitución. Bueno, es que la Constitución alemana no la votó nadie, y está vigente hoy. Y Baviera la rechazó, y no hay ningún problema en Alemania con la Constitución alemana. Entonces, claro, cabría pensar que un estudiante joven que conoce esos datos, pues tiene quizá una reacción menos vehemente o menos impulsiva ante determinados eslóganes. Y creo que eso, aunque nos cuesta renunciar, ¿no?, a esta palabra del pensamiento crítico, es algo que bien podríamos plantearnos y espero que sepamos hacerlo. Y ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Profesor Galán, conclusión, 1 minuto. Bien, menos. Yo siempre he tenido la sensación con respecto a mí mismo que mi vocalización era espantosa, pero en mi castellano aceptable. Cuando oigo al profesor Arias, puede que sea la politología, no, porque esta es la conclusión más importante. Yo no he dicho que necesitemos disenso, he dicho, si alguna lección nos ha dejado la transición española, es que para que el conflicto se resuelva de manera política, se resuelva de manera pacífica y fructífera, hay que hacerlo explícito, porque cubrir los conflictos bajo construcciones artificiosas nos lleva al desastre. Eso es lo que yo he dicho. Así que los dos estamos de acuerdo. Porque, y esto lo digo sobre todo pensando en las nuevas generaciones, la transición, y esto es lo último, evitó que toda una generación viviera oprimida bajo la que probablemente sea la peor memoria generacional que hemos vivido en los 3 últimos siglos en España, que es la de la guerra civil y la de la posguerra. Lo superamos. Construimos un imaginario nuevo, que pueden criticar tanto cuanto les venga en gana, ¿no? Digo, los más jóvenes. Pueden darle la vuelta, llamarnos a todos inútiles, ¿no? Pero lo que sale de la transición, no estoy de acuerdo con Juan de Dios,
es una España bastante mejor que la que teníamos. Yo estaba en contra de los pactos de la Moncloa, de las componendas de los políticos, pero voté por vez primera en mi vida, en el año 78, la Constitución con bastante alegría. Bueno, yo seré breve. Concesión, es decir, la transición para mí fue consenso y diálogo, algo que no tenemos desgraciadamente hoy. Fue conseguir la libertad, la democracia, la amnistía, y nos queda un reto muy importante. Y yo me sumo a lo que ha dicho el profesor, que hay que estar en la lucha, hay que seguir en la lucha para los que fueron y están enterrados en las cunetas, tengan el honor de ser reconocidos como personas. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que el debate ha sido intenso. En primer lugar, quiero agradecer a los tres la participación en el mismo. Yo quiero agradecer también a María José de la Torre y a Esther el trabajo. Yo creo que hemos analizado la transición, pero como siempre nos pasa a los universitarios, cuando analizamos cualquier cosa acabamos hablando mal de la universidad. Pero es muy sano, porque yo creo que ese fue uno de los grandes valores, la crítica. Y quizás hoy, en este debate que alguien ha planteado, en el que decimos que la universidad está inamovible, o está, lo que nos da miedo a los universitarios es que se ocupe por los políticos, porque este es el único espacio que queda de crítica y de libertad. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que estar alerta y estar despiertos a que esto no desaparezca. Pero sí es verdad que tenemos que cambiar la universidad. Esto parece como un mantra, ¿no? Y yo me quedo me parece que el profesor Galán lo ha dicho, ¿no? Lo de crear ciudadanos, ¿no? Tenemos una responsabilidad tremenda con los jóvenes. Tenemos la responsabilidad de hacer que los ciudadanos del futuro sean diferentes, mejores que nosotros. Y yo creo que ese es el gran debate y quizás también alguna clave de la transición estuvo en eso. Muchísimas gracias por su atención y saben ustedes que están en su casa. Buenas tardes.